Grabar. Ahí quedó. Me dice aquí Gerardo Zúñiga. Que ese es su papá, Odilon Zúñiga Verdugo. Ya. Entonces, me voy a permitir cambiarle el nombre. Es que nada más aparece ahí, pero le voy a poner ahí el nombre. Renovar. Para que los demás también puedan ver su nombre. Ya estamos en Facebook. Muy bien. Excelente. Ahora sí ya dice Odilon, José Rosario, José Manuel, Arturo, Martín Rodríguez, Gerardo Zúñiga, Mónica Sainz, Fernando Aranda y Rubén. Bueno, déjenme un último intento de mandarles esto que les decía de cómo llamar. Es que no lo baja. Bueno, no importa. El día de hoy, bueno, buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias. Estamos en la reunión mensual del grupo de ayuda y superación de cáncer de próstata, Ernesto Agramón Mendoza. Estamos todavía gustosos celebrando 10 años de reunirnos mes con mes aquí en La Paz, Baja California Sur. Este ha sido una ya de muchos años, un grupo de amigos que se ha ido forjando a lo largo de los años y pues es el esfuerzo de mucha gente. Les agradezco. Y a lo largo de estos 10 años, quienes han estado conmigo durante todo este tiempo habrán escuchado que los temas se repiten. Y se repiten porque es importante volver a mencionar muchas cosas relacionadas con el tratamiento del cáncer de próstata, con el diagnóstico, con las cosas importantes en cáncer de próstata. Pero también se repiten no nada más por volverlas a decir, sino porque se van agregando personas que no estaban antes en el grupo, personas, llamémosles nuevos, ¿no? En este tema. Y pues tienen dudas, tienen preguntas, tienen inquietudes. Y para los que ya están más conocedores del tema, los que ya saben un poco más, que ya han pasado por diferentes experiencias relacionadas con el cáncer de próstata, nunca está de más escuchar otra vez el tema porque siempre surgen pequeños detallitos que pueden ser útiles para todos. Es así entonces que quiero hablarles acerca del manejo hormonal del cáncer de próstata. Este es un tema recurrente, es un tema que hablo con frecuencia por lo mismo, porque además también es un poco, podemos decir, es como la base del tratamiento del cáncer de próstata. El cáncer de próstata tiene una característica muy importante, que es sensible a los cambios hormonales y nosotros podemos, a manera de tratamiento, modificar las hormonas de un hombre con cáncer de próstata para, haciendo eso, tratar el cáncer de próstata que pueda estar presentando. En esta ocasión, quiero hablarles acerca del tratamiento de bloquear las hormonas masculinas. Los seres humanos, después de la pubertad, tenemos hormonas sexuales. Las mujeres producen básicamente estrógenos, por llamarlo así en su conjunto, las hormonas femeninas, y los varones tenemos testosterona, que es la principal hormona masculina. La testosterona es la que en la pubertad da los cambios en el tono de voz, da la barba y bigote, da el apetito sexual, el impulso sexual, y eso no nada más en la pubertad, sino durante el resto de la vida. Da las características que generalmente consideramos masculinas en todo el cuerpo del varón. Mientras que los estrógenos dan las características femeninas, ¿no? Y en ese momento de la vida, en la pubertad, pues es necesario ese impulso de hormonas para poder ir moldeando a ese niño que se convierte en adulto. Pero más adelante en la vida, las hormonas siguen teniendo una función, las hormonas sexuales, en este caso la testosterona, siguen teniendo una función. Ya no es nada más para dar la fisonomía, ya no es para moldear la cara, para la forma de la manzana, que ustedes saben que nada más los varones tienen manzana en el cuello, ¿no? O para la espalda ancha, el tono de voz, sino para mantener funciones tanto sexuales como no sexuales. La testosterona es necesaria, por ejemplo, para no tener anemia, para producir una buena cantidad de glóbulos rojos en la sangre. La testosterona es necesaria para tener una buena masa muscular. Es una de las razones por las que los varones pueden ser más fuertes que las mujeres, aunque midan la misma estatura, porque el hombre tiene más cantidad de músculo proporcionalmente
dado en parte por el estímulo de la testosterona. El varón también tiene ciertas cuestiones que podríamos pensarlas hasta un punto negativas. También es más frecuente que tenga grasas altas en la sangre cuando se tiene el efecto de la testosterona. Y así, la testosterona la necesitamos para tener apetito sexual, la necesitamos para tener buenas erecciones del pene, para tener actividad sexual. Entonces, tiene funciones sexuales y no sexuales. Y como la testosterona va produciéndose por los testículos día y noche durante días, semanas, meses y años, todo nuestro cuerpo recibe esa testosterona que viaja por la sangre, se produce en los testículos, pero viaja por la sangre y llega a todas partes de nuestro cuerpo y con los años va dando también ciertos cambios. A quienes se les ha caído, se nos ha caído el pelo de la parte de arriba de la cabeza. Esa es una característica de la sensibilidad de la testosterona de la piel cabelluda. Quienes tienen una piel muy sensible a la testosterona en la parte alta de la cabeza, pues se les cae más el pelo. A quienes no tienen tanta sensibilidad, tienen buen pelo, ¿no? Pero al revés también, en brazos, en pecho, en espalda, quienes tienen piel muy sensible a testosterona en esas partes del cuerpo, tienden a desarrollar más vello. Entonces es característico que alguien que está muy velludo del cuerpo, también es frecuente que esté pelón de la parte de arriba, ¿no? Eso es una característica de un órgano de nuestro cuerpo que es muy sensible a la testosterona. En este caso particular, la piel y el pelo. Pero en realidad aquí no vamos a hablar del pelo y la testosterona, vamos a hablar de la próstata. Ahí está. La próstata aquí está de color café. Esta es la próstata. Y acá está la vejiga. La vejiga es el órgano que guarda la orina antes de que vayamos al baño a orinar. Y abajo está la próstata. Aquí no tiene el resto, aquí nada más es como la manguerita de la uretra, pero se las volteo para que la vean por adentro. Esta es la vejiga, está hueca. Recuerden que todo el tiempo se va llenando de orina para que podamos irla almacenando aquí. Y la próstata tiene dos funciones, básicamente. Tiene una función que es la producción de la mayor cantidad de líquido del que sale en la eyaculación. O sea, la mayor parte del semen sale producto de la secreción de la próstata. Voy a hacer un cambio con el internet, perdón, un segundo porque estoy teniendo problemas de conexión. Perdón, una pausa, que me está diciendo que no tengo internet o que se me va a ir. Pausa, pausa. Hola, hola, ¿me escuchan? Yo sí lo escucho, doctor. Ah, perfecto. Entonces ya estoy con el nuevo internet. Que también los demás no los veo moverse. Me queda la duda de si están, pero sí, ya veo que están ahí. Entonces, les decía que la próstata tiene dos funciones. Una función es la producción de líquido que sale en la eyaculación, una buena parte del líquido que sale en la eyaculación, y la otra es permitir el paso de la orina a su salida de la vejiga. Entonces, la orina pasa por la próstata para seguir su camino por la uretra y finalmente salir del cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué empiezo a hablar de la próstata y por qué estaba hablando de la testosterona? Porque la próstata es uno de estos órganos que son muy sensibles al efecto de la testosterona. Es un órgano que es muy sensible al efecto de las hormonas masculinas. Y es también en cierta medida la testosterona la que hace que nos crezca la próstata. Y al crecer dificulte la salida de la orina. Este modelo sirve para esto que estoy haciendo, para demostrar cómo cuando crece la próstata hacia adentro, se comprime la uretra y se vuelve difícil orinar. Eso no es cáncer, eso es el crecimiento de la próstata que viene con la edad, que es muy común que a los hombres nos dificulte el poder orinar por algo que va pasando con los años.
pero a su vez también la próstata necesita de la testosterona para seguir creciendo. Y hace muchos, muchos años, un médico que ya les he platicado que se ganó el premio Nobel de Medicina, el doctor Charles Huggins, se ganó el premio Nobel de Medicina por haber descubierto que la próstata se encogía o el cáncer de próstata reducía su tamaño y casi desaparecía cuando le quitábamos los testículos a los hombres. Entonces, cuando a un hombre con cáncer de próstata lo castraban, le quitaban quirúrgicamente los testículos, el cáncer de próstata se iba haciendo pequeñito, se encogía y parecía como que se curaba el cáncer de próstata. El doctor Charles Huggins con eso demostró que el cáncer de próstata era sensible a hormonas, a manipulación hormonal. También hizo el experimento inverso. Dijo, ¿qué pasa si a un paciente con cáncer de próstata le doy testosterona? Y se dio cuenta que el cáncer crecía más, ¿no? Entonces dijo, caray, no le puedo dar testosterona, lo que debo hacer es quitarle la testosterona, para con eso controlar el cáncer, encogerlo y hacerlo pequeñito. Aquí tengo un documento que estoy leyendo, porque fue en el año 1940, hace 80 años, cuando el doctor Charles Huggins, canadiense por cierto, descubrió que quitar los testículos reducía significativamente el crecimiento del cáncer de próstata. Después el doctor siguió investigando y se dio cuenta que el cáncer de mama también era sensible a hormonas, y él, aunque siendo urólogo, siguió investigando por otro lado, ¿no? Y en 1966 le dieron el premio Nobel de Medicina por haber encontrado eso. Entonces, la próstata de la cual ya estuve hablando es sensible a los cambios hormonales. Si le quitamos la testosterona, la próstata sin cáncer se encoge y se hace pequeñita. Y la próstata con cáncer también, si le quitamos la testosterona, se hace pequeñita. Los testículos son el órgano que produce la testosterona. Producen la mayor parte del cáncer de próstata en los testículos. Y entonces es por eso que el bloqueo hormonal desde aquel entonces consistía en retirar quirúrgicamente los testículos, hacer una cirugía, abrir el escroto, que es la bolsa de los testículos, quitar quirúrgicamente los testículos, dejar ligado para que no hubiera sangrado y volver a cerrar. Y con eso los varones que tenían cáncer de próstata controlaban y reducían su cáncer de próstata. Pasó el tiempo y después, hablando de esta parte histórica del manejo del cáncer de próstata, otros médicos se dieron cuenta que no era suficiente con eso, porque hay otras glándulas en el cuerpo que también producen sustancias muy parecidas a la testosterona, andrógenos o hormonas masculinas, y son las glándulas suprarrenales. Tenemos los riñones, y arriba de los riñones tenemos dos glándulas, una de cada lado, que son glándulas que producen muchas hormonas, no nada más andrógenos. Se las voy a enseñar. Estas glándulas suprarrenales tienen la función de producir muchas hormonas, dentro de ellas algunas hormonas masculinas. Y entonces dijeron, ¿y qué pasa si le quitamos esas glándulas masculinas a los varones? Por ejemplo, como les estoy enseñando aquí. Quedó un poquito movida de lado, pero bueno, estas son las glándulas suprarrenales que aquí están de color como rojo brillante, están como gorritos encima de los riñones. No nada más producen hormonas sexuales, como decía, producen otras hormonas, el cortisol o cortisona, muy famoso, lo produce también la epinefrina o adrenalina, que también es muy famosa, produce otras hormonas, y esa fue la razón por la que quitarle las glándulas suprarrenales a una persona era catastrófico, podía ser mortal. Entonces se dieron cuenta, no, pues no le podemos hacer lo mismo a los hombres, quitarle las glándulas suprarrenales como les quitamos los testículos. Si a alguien le quitan los testículos no se muere, pero si le quitan las glándulas suprarrenales no puede vivir. Entonces, ¿cómo haremos para bloquear la producción de esas hormonas masculinas que sucede en las glándulas suprarrenales? Y entonces sucedió que se desarrollaron los antiandrógenos. Les voy a enseñar otra imagen. Esto es importante, los antiandrógenos, por su función.
Bueno, como pueden ver ahí hay muchas cosas de pelo. Tiene que ver con lo que les decía hace rato, de que el pelo de la cabeza responde al bloqueo hormonal y nos crece más pelo en la cabeza cuando habíamos dejado ya de tenerlo si nos quitan el efecto de la testosterona. Les voy a enseñar algo. Espero que quede claro. Con esta creo que queda un poquito más claro. ¿Ven la imagen aquí del lado derecho de sus pantallas? Acá arriba se ve como si fuera el cerebro de una persona. En la parte baja del cerebro tenemos una parte del cerebro que se llama hipotálamo y abajito, esto que se ve aquí no son los testículos. Esto que se ve aquí es la glándula hipófisis o pituitaria. Esta glándula controla otras glándulas. Es como la que le manda a los demás. Es, digamos, su superior en la cadena de mando. Después de la glándula pituitaria o de la hipófisis, ahora sí ya siguen los testículos. Entonces, la línea de orden viene del hipotálamo en el cerebro. Esta produce una hormona que le dice a la glándula pituitaria que produzca sus hormonas. Esa hormona le decimos así, para ponerlo abreviado, es hormona liberadora de hormonas, por ponerlo así muy sencillito. Luego, la glándula pituitaria le manda órdenes a muchas glándulas, pero en particular a los testículos le manda dos órdenes. Le manda una orden que es la LH y le manda una orden que es la FSH. La FSH le dice al testículo que produzca espermatozoides y la LH le dice al testículo que produzca testosterona, de la que hemos estado hablando. Entonces, dijeron, bueno, ¿qué pasará si a un hombre no le quitamos los testículos, pero bloqueamos las hormonas? Y entonces, así surgieron los medicamentos que muchos de ustedes usan. Medicamentos que bloquean la producción de la LH. Estaba mejor la otra imagen. Me regreso porque estaba mejor la otra. Ah, ya la perdí. Perdón. Bueno, y si no, va a ser con esta, ¿eh? Bueno, perdón, estaba mejor la otra. Pero aquí donde dice GN, es a través de la LH, la que les decía que de la glándula pituitaria le da la orden al testículo para que produzca testosterona. Y la testosterona es la que estimula a la próstata. Entonces, si aquí donde estoy poniendo mi cursor, moviéndolo, bloqueamos, ya no le llega la orden a los testículos de producir testosterona, el testículo ya no produce testosterona y el cáncer de próstata se encoge. Eso se logra con medicamentos que ustedes han escuchado, como leuprolide, como goserelina, como triptorelina, como buserelina. Son medicamentos que bloquean la producción de LH y al bloquear la producción de LH, el testículo ya no produce testosterona. Sé que esto está ya un poquito así como muy rebuscado en la farmacología y en la endocrinología de cómo funcionan los testículos, pero es importante para entender por qué hace lo mismo ponerse una inyección que quitar quirúrgicamente los testículos, porque lo que hace es que los apaga, como si tuvieran un switch y ¡pum!, le bajamos el switch a los testículos, al quitarle la orden que le daba a los testículos para producir cáncer, para producir testosterona y por lo tanto favorecer que siga creciendo el cáncer de próstata. Hasta aquí donde voy, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bueno, voy a quitar esto y ahorita seguimos. Les vuelvo a mostrar otras imágenes.
Entonces, retomando el tema ya del tratamiento del cáncer de próstata, el doctor Charles Hawkins descubrió que el quitar las hormonas masculinas a través de quitar los testículos ayudaba a que el cáncer de próstata se redujera. Y otros médicos más adelante dijeron, bueno, a lo mejor no quitamos los testículos, pero cortamos la línea de comando y el testículo ya no va a tener las hormonas que le van a decir que produzca testosterona. Y eso hace lo mismo que quitarle los testículos a una persona. Y actualmente le decimos que el paciente tiene castración quirúrgica o castración farmacológica. Es lo mismo, es como si quitáramos los testículos, nada más que lo hacemos o con cirugía, y ahí sí los quitamos, o quitamos el efecto de los testículos con medicamentos. Son medicamentos que típicamente se inyectan. Es una forma muy fácil de recordar cuáles son esos medicamentos. Pero también hay otros medicamentos que es frecuente que se den de forma oral. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han oído hablar de la flutamida, han oído hablar de la bicalutamida, alguno que otro por ahí ha utilizado a lo mejor la nilutamida y ahora medicamentos nuevos como la enzalutamida o la apalutamida. Todos estos que acaban en lutamida son antiandrógenos. Son medicamentos que no van a trabajar en hacer que no haya testosterona. Van a trabajar en que la testosterona que ande por ahí no haga nada. No sé si me estoy explicando. Que si hay testosterona por cualquier razón, no surta efecto. Entonces, tenemos dos formas de tratamiento de bloqueo hormonal. La inyección que hace que no se produzca testosterona o que casi no se produzca testosterona. Y como se producían hormonas masculinas también en las glándulas suprarrenales, los triangulitos que les mostraba encima de los riñones, y no podíamos quitárselos a los pacientes, entonces diseñaron medicamentos que aunque se produzca ese poquito de andrógenos en las glándulas suprarrenales, está bloqueado su efecto con los medicamentos orales. Si en algún momento me quieren interrumpir y preguntar, díganlo, porque yo sé que este tema es un poquito complejo y árido, pero espero que quede claro. La castración, ya sea con medicamentos o quirúrgica, hace que no se produzca testosterona en los testículos. Pero ese poquito, ese 5% que se produce en las glándulas suprarrenales, lo bloqueamos con los medicamentos que toman ustedes, con la bicalutamida, flutamida, nilutamida, o en algunos pacientes que se necesita medicamentos mucho más nuevos y dicho sea de paso, mucho más caros, como la enzalutamida o la apalutamida que está saliendo a México prácticamente este año, 2021, está saliendo apalutamida. En eso consiste el bloqueo hormonal, en las inyecciones y en los medicamentos orales. Eso es lo típico. Aquí alguien está ya haciendo una pregunta. Vamos a responder preguntas. ¿Qué tanto tiempo es recomendable la bicalutamida, la inyección después de la radioterapia? Bueno, ahí muy importante esa pregunta. Esto que yo les estoy hablando ahorita es el tratamiento hormonal del cáncer de próstata. Esta es la forma en la que se trata el cáncer de próstata cuando ya está más avanzado. En la historia de la medicina y en la historia del tratamiento del cáncer de próstata era la única forma de tratamiento que había antes, el bloqueo hormonal. Pasaron los años y después se desarrollaron técnicas para frenar el avance del cáncer cuando lo encontrábamos, cuando apenas iba empezando, cuando el cáncer está todavía dentro de la próstata y podemos dar dos formas de tratamiento. No quiero ahondar mucho en eso porque no es el tema de hoy, pero podemos hacer cirugía radical o podemos hacer radioterapia radical. Y cualquiera de las dos formas de tratamiento pueden curar el cáncer, por decirlo así. Desde hace ya muchos años, más o menos entre 18 y 20 años, se sabe que el cáncer, que cuando se da radioterapia para el cáncer de próstata, el efecto de la radioterapia se puede mejorar cuando además de radioterapia vamos a dar bloqueo hormonal. Entonces, si el paciente va a recibir radioterapia, se potencia su efecto con el bloqueo hormonal. Es por eso que cuando las personas van a recibir radioterapia o están recibiendo radioterapia, se les da al mismo tiempo bloqueo hormonal. Y ese bloqueo hormonal es el mismo del que estuve hablando. El bloqueo hormonal que se hace. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tiempo, tanto te las cantamos.
despierta. Bueno, pues una Mira pausa. que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se Pero si ahí estamos en encendió. la pantalla. Ahí la tengo la jefa Dorina ahí. Hola, jefa Dorina. Muchas gracias. De parte de todos. Oye, pues. De muchas todos. gracias. De todos. Muchas gracias. Felicidades. No me lo esperaba. Aplausos, aplausos. Felicidades, doctor. Muchas gracias, gracias, Martín. No, Mira que la verdad que ahí estaba yo hablando. A ver, pero no, aquí te hay tenemos que la voltear para la pantalla. pantalla para que todos se miren. Ah, Para que todos vean, mira. y la pantalla. Mira nomás, yo voy explicando que Después la- Pues eso es lo bonito, ¿no? La sorpresa. sí. No, pues sí. Y es del sabor. Bien, no, Sí, ya me di cuenta, sí. No, me dicen, me gusta de guayaba. Es que Mónica Ah, sí es que sabe. tenemos, no, es que tenemos cómplices. ¿Ah, sí? Sí, de aquí de su oficina. Todo el mundo se- Y Mili también. Ya Bueno. se fue Mili. Sí. Mandaron dice, feliz cumpleaños, doctor José Manuel Rivero. Felicidades también por el 10º aniversario del Grupo de Ayuda y Superación del Cáncer de Próstata, AC, Ernesto Agramón Mendoza. Martes 27 de abril del 2021. Feliz cumpleaños. Y de mi parte, toda mi admiración, saber que aparte de compañeros, conocidos, somos amigos en las buenas, en las malas y en las no tan malas. Igual, doctor. Ah, yo te paso. Ay, qué bonito. No te. Ya. Como- Para Ok. la foto. Muchas gracias. Es Gracias, de parte gracias. de todos ellos. Mira, sí, para que lo vean. Bueno, no se va a ver. Ándale, cabeza bien. ¡Bravo! Gracias, gracias. A ver si no prende la- Sí, la alarma está bien. Muy bien. ¿Cómo Pues ya sabemos que sí sirve la alarma reflectante. Viene acá. Ya sabemos que sí sirve. Felicidades. Muchas gracias. Gracias. Felicidades. Vamos para que. Ay, ay. ¿Me permiten hacer uso del micrófono 2 minutos? A ver si le Sí, va a decir algo, José González. Aquí lo escuchamos, José. Quiero, ¿Quiere un pedazo de la pastel? mayoría conocen al señor Arturo Martínez Rojas. El doctor sabe quién es. El señor Arturo Martínez Rojas es mi compañero y es también un general. Y es el presidente de la Asociación de Retirados del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Usted también, señorita, lo conoce. Claro que sí. Y él ha hecho las gestiones necesarias y están a punto de culminar en el edificio que albergará a la asociación. Está próximo a la entrada ahí a la Marina, entre 5 de febrero y la Marina. Ese lugar nos va a permitir que ya una vez que esté terminado, nos podamos reunir naturalmente bajo las gestiones del señor general Arturo Martínez Rojas. Entonces yo quería que supieran que eso va a ser una gestión de mi compañero. Entonces, pues, si alguien más desea adherirse a esa asociación, ya el doctor ya pertenece a ella, y entonces ahí vamos a poder tener ya las reuniones presenciales. Va a ser un lugar muy cómodo. Doctor, usted no sé si ha pasado por ahí. Usted, doctor Martín, pasen a verlo. Va a ser un lugar hermoso según la maqueta y lo que he visto el avance. Y pues ahí está, es un esfuerzo de mi compañero el general Arturo. Eso era lo que quería decirles.
Y a todos, pues muchas felicidades y gracias a usted, doctor. Muchas gracias, José. Y ya para la próxima sesión vi un nuevo tratamiento contra el cáncer de próstata. No estoy seguro si es la palabra correcta. Embolamiento. ¿Qué? Embolamiento. Ah, embolización, sí. Sí, que no era candidato a lo mismo. Embolización. Si quieres, luego platicamos de tratamientos no convencionales, como la congelación, como el ultrasonido, como otro tipo de tratamientos. Sí, porque no viene muy completa la información que tengo aquí en la televisión. Sí, Pues si usted- gracias por su atención y disfruten el pastel. Tuvimos la última reunión presencial ahí en la Marina, por gestión de Arturo y por gestión de usted, cuando nos reuníamos todavía En presencia. en presencial, sí, en persona. Y ya después nos tuvimos que venir a Zoom porque llegó la pandemia. Pero bueno, pues les agradezco mucho nuevamente a todos ustedes. Pues nos Sí, vamos porque contaminamos. Están esperando. Ahí está Martín también. Gracias. Adiós. Muchas gracias, Martín. Hasta luego. Gracias. hasta luego, felicidades. Adiós. No sé si ya termine su sesión, doctor, o va a cerrarla. No, vamos a seguir, vamos a seguir. Que ya viene el mío. Ah, sí, ya casi, ¿eh? Próximo mes, cumpleaños de Mane. Nos vemos allá. Bye. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Pero sí vamos a continuar, déjenme terminar. Vamos a seguir, déjenme acomodar. Ya se me fue la onda que les estaba explicando. Estábamos hablando acerca del bloqueo hormonal, hablando acerca de el por qué es necesario utilizar medicamentos como bicalutamida, nilutamida, flutamida, medicamentos que ayudan a bloquear la poquita testosterona, la poquito andrógeno que esté todavía circulando en sangre, porque se produjo las glándulas suprarrenales. Entonces, esa es la razón. Ah, y es que me acordé porque me preguntaban sobre la radioterapia. Entonces, cuando se utiliza radioterapia, se complementa con bloqueo hormonal. El tiempo lo decide el radiooncólogo. Normalmente el estándar es que se den 2 años y hay quienes lo extienden a 3 años. Entonces, cuando se da radioterapia y bloqueo hormonal, frecuentemente es durante 2 años como un estándar. Nada más hay que hacer mención que muchas veces se empieza con el bloqueo hormonal antes de la radioterapia. Eso es lo típico, porque se da de esa manera para que la próstata esté más sensible a la radioterapia. Así se le llama, radiosensibilización. La hace más propensa a que funcione bien la radioterapia y por eso se inicia desde antes. Entonces, si alguno de ustedes ha recibido radioterapia como tratamiento para cáncer de próstata, saben que desde antes de seguro les dieron medicamento. En estos casos, en los casos en los que se da como complemento a la radioterapia, no siempre se da el medicamento oral. Se da la inyección, pero no siempre se da el medicamento oral. Lo típico es que se utilice el inyectable, como puede ser goserelina, leuprolide, pero generalmente no se acompaña del medicamento oral. En algunos casos sí, en otros no. Ahí sí ya depende de la decisión del urólogo, del oncólogo, del radiooncólogo que esté a cargo del paciente. Muy bien. Pues bueno, lo que quería seguir hablando, porque aquí tengo mi guía de lo que voy a hablar el día de hoy, es acerca de las diferentes formas de tratamiento. Si hablamos del bloqueo hormonal, podemos hablar de castración, y entonces quitan quirúrgicamente los testículos, obviamente para siempre, ya cuando se quitaron ya no vuelve a tener el efecto de la testosterona, pero cuando se utilizan medicamentos, ahí sí el tratamiento puede hacerse de diferentes maneras. ¿A qué voy? El tratamiento que se parece a la castración es dar la inyección cada mes o cada 3 meses o hasta cada 6 meses, dependiendo de cuál sea el medicamento que se está poniendo, continuamente, para el resto de la vida de esa persona. Sin embargo, también hay una forma de tratamiento que lo llamamos intermitente. Es decir, al hombre que tiene cáncer de próstata le damos tratamiento hormonal con las inyecciones y se lo damos durante un periodo de tiempo, un buen tiempo, mínimo 6 meses. Y vemos que su antígeno prostático vaya para abajo y llega a 0 el paciente. Es un paciente
que va excelentemente bien con ese resultado. Y cuando ya llevan mucho tiempo de ir muy bien, hay pacientes a los cuales podemos decidir quitarles el bloqueo hormonal, dejarlos descansar un poco de ese bloqueo hormonal. Y a eso se refiere con tratamiento intermitente. Si se quitaran los testículos, pues no se pueden volver a pegar y volver a quitar y volver a pegar, pero cuando es con un medicamento, ahí sí se puede. Le damos el medicamento durante 6 meses y luego le dejamos de dar el medicamento. Y los testículos, poco a poco, otra vez vuelven a producir testosterona, otra vez vuelven a hacer su función. El hombre con eso recupera masa muscular, recupera fuerza, recupera esa solidez a veces de los huesos. Puede recuperar un poco la función sexual también, si es que había tenido problemas de erección o falta de apetito sexual con el bloqueo hormonal. Como digo, me gusta explicarlo como que le damos vacaciones del tratamiento al paciente, siempre vigilando el antígeno prostático. Si el antígeno prostático vuelve para arriba, tenemos que volver a dar el bloqueo hormonal para no permitir que el cáncer otra vez regrese. Pero si el paciente ha respondido bien y su antígeno está bajo y está estable, lo podemos dejar de vacaciones. Si el antígeno vuelve a subir, le volvemos a iniciar el tratamiento hormonal. A eso se llama el bloqueo hormonal intermitente. Existe también el bloqueo hormonal con monoterapia. Y ya lo expliqué, nada más que no les había dicho el nombrecito. Es solo dar la inyección. Si a un hombre, por la razón que el médico decida, le da solamente la inyección, entonces lo está manejando con monoterapia. Pero si le da el bloqueo completo o el bloqueo total, es cuando le pone la inyección y el medicamento oral. Ok. Entonces ya hablamos acerca del bloqueo hormonal, ya hablamos de la castración, ya hablamos de la castración comparada con los medicamentos inyectados. Y hay algo que puede ser bastante incómodo cuando se utiliza este tipo de bloqueos. Y cada vez que doy esta parte de la plática, les pido que ustedes me digan sus experiencias. Los efectos secundarios. Todo acto médico puede tener efectos secundarios. No aceptar eso sería un engaño por parte mía. Y ustedes me van a decir, pues no es cierto, no hay nada que sea totalmente inocuo, ¿no? Una aspirina puede ser uno alérgico, hasta el agua puede hacer daño. Entonces, cualquier intervención médica puede tener efectos secundarios. Y yo como médico debo decírselos para que ustedes estén anticipados a la posibilidad de que pueda suceder. Como varones, como hombres, muchas veces lo que nos preocupa es la parte sexual. Y nos preocupa que el bloqueo hormonal nos pueda dar problemas de erección, que tengamos dificultad para que el pene se levante o para que se pare, como decimos coloquialmente. Nos puede dar también como efecto secundario, como un efecto negativo, que no se nos antoje el sexo, perder el interés o que perdamos las ganas de tener relaciones sexuales. Siempre que a alguien le voy a mandar este tratamiento, se los explico. Y ya depende de cada persona y de qué tan activo sexualmente es, cómo tenga su relación con pareja, si tiene o no tiene pareja. Cada quien me dice si le importa, si no le importa, si le afecta o si no le afecta, ¿no? He tenido pacientes que me dicen, no, doctor, no se preocupe, para mí eso no es un problema, ok, muy respetable. Y también hay algunas personas que me dicen, híjole, doctor, es que yo no quiero hacer ningún tratamiento, prefiero morirme si eso va a afectar mi sexualidad. Bueno, pues también tengo que respetarlo, ¿verdad? Cada quien sus prioridades en la vida. Creo que la vida está por arriba de la actividad sexual, pero a lo mejor no todas las personas comparten mi forma de pensar. Pero es mi obligación, sí, decirle a un paciente que voy a dar un bloqueo hormonal y ese bloqueo hormonal puede afectar su vida sexual. Puede hacer que no tenga ganas de tener relaciones sexuales, puede hacer que no tenga buenas elecciones, ¿no? Y otro de los efectos secundarios que a lo mejor no son tan impactantes para el hombre como lo es la parte sexual, pero que sí lo padecen, que sí lo sufren mucho, son los bochornos. Lo mismo que sucede en las mujeres con la falta de las hormonas sexuales. En las mujeres también suceden muchas de las cosas que los hombres sufren por el efecto del bloqueo hormonal que les damos. Puede haber cambios en el estado de ánimo. Ustedes mencionan mucho esto cuando hablo de esto. Son pacientes que puede ser que lloren
así, sin saber ni siquiera por qué estoy llorando, pero estoy llorando. Tengo pacientes que cuando están conmigo en la consulta, estamos hablando, va muy bien su antígeno, todo va muy bien, don Pedro, qué bueno que va bien. Y el paciente llorando me dice, ay, gracias, doctor, estoy muy contento, llorando, ¿no? Y como que uno no se lo explica, pero es el efecto de las hormonas. Y aunque esté contento porque el antígeno va muy bien, el tratamiento está funcionando muy bien, él está angustiado o está llorando, está deprimido y sin entenderlo muy bien por qué. Y es una cuestión puramente hormonal. Los hombres que ya eran a lo mejor gruñones, que ya eran enojones, puede ser que se vuelvan más gruñones y más enojones. También eso siempre se los explico a las familias, porque los cambios hormonales pueden ser para abajo o para arriba, ¿no? También puede cambiar en ese sentido. Pero los bochornos también son típicos. Son estas sensaciones de calor, generalmente de abajo para arriba, que vienen como una llamarada. Se siente típicamente como abrir el horno y que sienten como viene una ola de calor. Aunque esté encendido el aire acondicionado, aunque esté haciendo frío, no importa, los calores de los bochornos se presentan de todas maneras. Si ustedes tienen parejas, si han tenido parejas y ya pasaron por la menopausia, pues también se quejan las mujeres de eso, ¿no? Pero como que el hombre no se lo esperaba que fuera a sucederle en su vida y cuando le damos el bloqueo hormonal, sucede y entonces es algo de lo que se quejan. Estos calores súbitos o bochornos. Y aquí hago una pausa en mi explicación y les pido a ustedes que me digan qué efectos secundarios a lo mejor han tenido, si es que alguno de ustedes ha tenido bloqueo hormonal, qué han notado ustedes de los bochornos, cómo manejar los bochornos, qué hacer para esos bochornos o algún comentario en ese sentido, si es que alguien quiere comentar. Nada para comentar, doctor. Sí, Gilberto, adelante. Sí, a lo mejor yo me tengo que salir porque ahorita estoy en clase, estoy ahorita combinando rápido, nada, pero sí, nada más comentar mi experiencia, que usted ya se la comenté, pero es conveniente que los compañeros sepan, pues, porque exactamente a mí esas tres cosas son las que me han pasado. Una, la erección, la falta de apetito sexual, los bochornos y ocasionalmente especie de llorar sin saber por qué. Eso fue casi desde que inicié el tratamiento hormonal. Me refiero a los primeros 3 meses, a partir de ahí empecé y no se lo acabó. Ahorita ya tengo casi 7 meses de haber terminado ¿cómo se llama? El tratamiento. Y todavía sigo la otra efecto secundario es que los pechos me crecieron. O sea, fue una cosa también para mí. Dije, ay, cabrón, ¿qué está pasando? ¿No? Pero no, lo superé rápidamente. O sea, no, de ahí en más no sentí más, pues, y logré entender el proceso, ¿no? Entonces no me he deprimido, no me ha pasado cosas de ese tipo, salvo los momentos, poquito antes de la radioterapia o cositas así, ¿no? Momentos en el tratamiento que me pasaron, pero exactamente eso, doctor, me pasó a mí, o sea, esos efectos secundarios. Usted ya me lo había dicho, que a lo mejor pasaba esto, a lo mejor pasaba lo otro, y a lo mejor pasaba lo otro, y a lo mejor pasaba lo otro, y me pasaron. Entonces, nada más como comentario para transmitirlo a mis compañeros. Muchas gracias, Gilberto. Qué bueno que lo menciona y qué bueno que menciona lo de la ginecomastia. Ginecomastia significa que el hombre tenga mamas como de mujer, o sea, que crezcan los pechos. Recuerden que los hombres también tienen glándulas mamarias, aunque chiquititas, ¿no? Y sin función como en las mujeres. Pero el efecto de la bicalutamida, el efecto del bloqueo hormonal, les permite que crezcan. Y entonces, además, ya con la edad, ustedes saben que también hay cierta ginecomastia que va acompañando a la edad, pero por el bloqueo hormonal y específicamente por la bicalutamida, es frecuente que haya crecimiento de los pechos. Y si fuera nada más el crecimiento, pero también puede haber dolor. Entonces puede doler la glándula mamaria y ese dolor se quejan los pacientes de eso. Además de los cambios de estado de ánimo, de lo que decíamos de lo demás. Pero la ginecomastia es importante. Muchos pacientes cuando les explico esto, me preguntan en broma y en serio, me preguntan, oiga, ¿me van a gustar los hombres? Y siempre les respondo, pues si le gustan los hombres, no tiene que ver con el tratamiento. O sea, eso es algo que ya depende de cada quien. La preferencia sexual no va a cambiar porque yo le dé un tratamiento para bloquear la testosterona. No tiene que ver con eso, ¿no?
Como digo, en broma y en serio, a veces me lo preguntan, eso ya es algo que no tiene que ver con esto. Pero sí la ginecomastia puede ser, y los cambios que ya mencioné. Ahí está. Está entrando Jaime. Adelante, José. Aparte de las tres que mencionó, las otras son cansancio y aumento de peso. Son las que yo he experimentado, Sí, totalmente. aparte de las que mencionó Gilberto. Sí. Completamente, muy de acuerdo. Y también es algo que tienen que tener mucho cuidado porque subir de peso no es poquito. Sube mucho de peso el paciente. Como que no me lo creen cuando les digo en la consulta, y cada consulta que los pesamos, un poquito para arriba el peso y un poquito para arriba el peso, y cada vez es más difícil perder ese peso. Entonces, sí es necesario, es indispensable el cuidar la alimentación, el hacer más ejercicio cuando se tiene bloqueo hormonal. Ese sí es un efecto indeseable que además, desafortunadamente, puede aumentar el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Entonces, uno como médico está ayudando al paciente a que no muera de cáncer de próstata, a que la enfermedad no avance, pero también si no cuidamos bien el efecto que está teniendo ese bloqueo hormonal, aumenta su riesgo de tener un infarto al corazón, de tener un infarto cerebral y que vaya el paciente a tener una complicación de esas. Muy importante cuidar sus niveles de colesterol, cuidar niveles de triglicéridos y cuidar la obesidad para que el corazón siga saludable. ¿Sí? En ese sentido. Voy a poner tantito. Aquí está. Ok. ¿Cómo saber que el tratamiento que estamos usando está funcionando? Esa es una de las preguntas que a veces me hacen. Oiga, doctor, y yo llegué con 900 de antígeno y ya me dijeron que tengo que tener una inyección y que me tengo que tomar un medicamento para controlar el cáncer de próstata. Pero ¿cómo voy a saber si está funcionando? A través del antígeno prostático. El antígeno prostático se hace la primera determinación después de 3 meses de haber empezado el tratamiento hormonal y con eso podemos ver cómo va el efecto del tratamiento. Este ejemplo que les ponía de 900 de antígeno prostático, cuando le damos el bloqueo hormonal, a los siguientes 3 meses debemos ver para abajo drásticamente una disminución del antígeno prostático. Si no está disminuyendo, quiere decir que puede ser uno de los pocos pacientes que son resistentes a la castración. Es raro, la mayoría de los hombres que tienen cáncer de próstata son sensibles a la castración, pero hay uno que otro que desafortunadamente no le funciona el bloqueo hormonal y esos pacientes son mucho más difíciles de tratar. Pero la gran mayoría de los hombres con cáncer de próstata son sensibles al bloqueo hormonal y cuando se empieza el bloqueo hormonal, el antígeno va para abajo. ¿Y qué tanto llega a estar para abajo? Dependiendo cuánto haya tenido de antígeno al momento del diagnóstico, pero algunos llegan a tener 0 o casi 0. Algunos tienen fracción de 1, 2. He tenido pacientes que llegan con más de 1000 de antígeno y a veces lo logramos tener en 4, en 10, que si bien son números ya un poquito altos respecto a lo que sería normal, de haber tenido 1000, llevarlos a 1 o a 4 es excelente, ¿no? Entonces, esa es la forma de saber que el bloqueo hormonal está disminuyendo. Eso es como lo más fácil. Otra forma de saber que otra forma de saber que el bloqueo hormonal está funcionando es si el cáncer que tenía antes está disminuyendo. Ya decía yo, con el antígeno lo podemos saber, pero ¿qué tal que es un paciente que tenía un gamagrama óseo? O sea, el estudio de los huesos en el que aparecen los tumores. Si el gamagrama óseo tenía muchas lesiones, es decir, tenía metástasis, le doy el bloqueo hormonal, después de un cierto tiempo le repito el gamagrama y de pronto ya no se ven esas metástasis. Eso quiere decir que está funcionando el bloqueo hormonal. No es algo que hagamos de rutina, estar haciendo gamagramas a cada rato, pero sí sería una forma de saber que está funcionando el bloqueo hormonal. Y para cuando los pacientes llegan ya con un cáncer muy avanzado, con dolor en los huesos, que ya no pueden caminar, que están muy limitados por el efecto del cáncer de próstata, empezamos con el bloqueo hormonal
y mejoran espectacularmente. Entonces también se les quita el dolor, se les quita las limitaciones que estaban teniendo por ese avance tan grande del cáncer de próstata. Esa es otra forma de notar que el paciente va mejor. He tenido pacientes así, he tenido pacientes con un cáncer muy agresivo, muy avanzado, ya con metástasis en los huesos, que se les ve que están sufriendo de dolor, que los traen en silla de ruedas, y a la siguiente consulta, ya después de tener el bloqueo hormonal, llegan caminando, llegan de buenas, ya no tienen dolor, y hasta les tengo que decir, aguas, cuidado, no haga demasiado esfuerzo, porque he tenido pacientes que se echan sacos de cemento ya después, se quieren regresar a trabajar a la obra. No, tampoco exagerar. Qué bueno que se sienta bien, pero los huesos están frágiles por haber tenido tumor dentro, entonces hay que seguirla llevando tranquilo, pero se los pongo como ejemplo de que sí mejoran bastante también en la clínica estos pacientes, ¿no? Ya hablábamos también de la disminución del apetito sexual, hablábamos de los cambios en el estado de ánimo, el ganar peso y también el disminuir la masa muscular, como decía José Rosario. Por eso se siente la debilidad, por tener menos músculo. Si antes caminaba yo 10 cuadras y no me cansaba, ahorita ya a las 2 cuadras ya me estoy cansando, ¿no? Ya siento como que no tengo la misma fuerza que antes. Y además de la depresión, otro factor de riesgo que también puede haber es la osteoporosis. Las hormonas sexuales, la testosterona, como les expliqué al principio, es necesaria para tener huesos fuertes. Y con el paso de los años de tener bloqueo hormonal, puede ser que el paciente empiece a tener huesos débiles. A eso es a lo que típicamente le llamamos osteoporosis. También ya les he dicho que afortunadamente los mexicanos tenemos menos ese problema que los estadounidenses de raza blanca, ¿no? Ahí como que nos protege el gen azteca, el gen latino, pero de todas formas existe la posibilidad de fracturarse. Entonces, en algunos pacientes se hacen pruebas para determinar qué tanto puede estar sucediendo, sobre todo personas que usan crónicamente el bloqueo hormonal. Se hace una densitometría y la densitometría nos dice qué tan bien o mal están los huesos y si hay necesidad de dar un tratamiento adicional para mejorar esos huesos que no se vayan a fracturar. ¿Aquí alguna pregunta, alguna duda ya para terminar? Doctor, Sí, dígame. me permite, yo tengo vasectomía. ¿Afecta eso, incrementa el riesgo? ¿De cáncer de próstata? Sí. No. Eso es algo, qué bueno que lo menciona usted, porque en la década de los 90, hace ya mucho tiempo, a lo mejor 25 o 30 años, hubo algunos artículos que creían que tener vasectomía causaba cáncer de próstata. Y en aquel entonces se decía, no te hagas la vasectomía porque años más tarde te puede dar cáncer de próstata. Pero después hubo estudios más a profundidad, se siguió estudiando esa población y se vio que no era cierto, que no daba cáncer de próstata hacerse la vasectomía. Se vio que era un sesgo de cómo se habían hecho esos estudios y que esas personas que habían sido detectadas con cáncer de próstata, que les habían hecho vasectomía, se había visto como si hubiera un incremento en el número de casos de cáncer de próstata, porque cuando ellos eran más jóvenes, cuando andaban en sus 30s, había habido un incremento en las vasectomías. Habían propuesto más hacer las vasectomías y entonces hubo un incremento en vasectomías y cuando esos hombres se hicieron más viejos, hubo también cáncer de próstata. Pero ya le puedo decir así con toda certeza, José, no. El hacerse la vasectomía no causa cáncer de próstata. Y créame que viene en las guías internacionales de vasectomía y de cáncer de próstata. Las europeas y las gringas, o bueno, americanas, dicen claramente eso. Se creyó en el pasado, pero ahora sabemos con certeza que vasectomía no causa cáncer de próstata. Gracias. Muy bien. Quiero hacerles algunas recomendaciones para ustedes decirles a sus médicos. Sé que algunos de ustedes afortunadamente vienen conmigo, yo soy su médico, son pacientes míos, pero para los que no, y sobre todo si alguien de ustedes estuviera a punto de empezar un bloqueo hormonal, creo que sería bueno que se acercaran con el médico y le hicieran las siguientes preguntas. Por ejemplo, una de las primeras preguntas es, yo paciente le pregunto al médico, ¿está usted, médico, sugiriendo que empiece bloqueo hormonal como la primera forma de tratamiento
antes de radiación. ¿Por qué necesito este tratamiento? Creo que hace rato alguien lo preguntó, Gerardo Zúñiga lo preguntó, ya más o menos lo respondí, pero sería bueno que si alguien de ustedes está en esa situación, le preguntaran a su médico tratante. Otra pregunta que es muy buena que se le haga al médico tratante es, ¿cuáles son los posibles efectos secundarios que puedo tener de este bloqueo hormonal? Yo he tratado de responderles esta pregunta, pero que también ustedes lo hablen con el médico tratante que tienen en su atención general, ¿no? Otra pregunta importante es, ¿cuánto tiempo va a tardar para que el bloqueo hormonal detenga el avance del cáncer de próstata que tengo? Sería importante que le preguntaran eso al médico. Y otra pregunta va a ser, ¿cuántas hormonas voy a necesitar? O más que hormonas, porque recuerden que no damos hormonas, bloqueamos las hormonas, ¿no? Pero ¿cuántos medicamentos voy a necesitar? ¿Voy a necesitar la inyección o voy a necesitar el medicamento oral también? Y otra pregunta también muy interesante puede ser, yo paciente, preguntarle al médico, decirle, ¿cree usted, doctor, que yo deba empezar el tratamiento para el bloqueo hormonal ahorita? ¿O sería mejor que nos esperáramos a que la enfermedad avanzara más? Es una pregunta válida. Hay quienes dicen, personas, pacientes dicen, pues si yo me puedo esperar más, prefiero esperar más, aunque el cáncer avance más y lo tratamos cuando esté más avanzado. Es una pregunta genuina de los pacientes. Me atrevo a responderles ahorita porque yo solo hice la pregunta. La respuesta médica es que ahora se sabe que no es conveniente esperar más. Pero es que hay gente que quiere como, oh, pues quiero teniendo sexo más tiempo, ¿no? Quiero no tener los efectos secundarios y entre más años pueda yo vivir los efectos secundarios, mejor. Pero ahora sabemos que si nos tardamos mucho en atender el cáncer de próstata de esa persona, después va a ser más difícil de tratar y puede ser que se nos escape y que no logremos frenar el avance del cáncer de próstata. Pero es una de las preguntas que es conveniente que le haga uno al médico. ¿Puedo hacerle otra pregunta más, doctor? Claro, adelante. Anteriormente, al menos en mi caso, primero me dieron la radioterapia y ya para finalizarla me aplicaron el bloqueo hormonal. Ahora, que aquí está también aquí con nosotros Roberto, a él le empezaron primero a aplicar la inyección y luego después le dieron el proceso de radioterapia. ¿Cambió ya el proceso de médico? No, José. Yo no fui su médico tratante. He escuchado la explicación que usted me ha dado de por qué le dieron el tratamiento así, pero desde hace como 15 o 20 años el estándar es dar el bloqueo hormonal antes de la radioterapia. En usted le dieron primero la radioterapia y después le dieron el bloqueo hormonal. No sé por qué haya sido así, pero lo habitual es como a lo mejor ahorita alguien dijo, creo que Gilberto, que se da primero el bloqueo hormonal y después, unos meses después, se empieza la radioterapia. Sí, Martín. No lo escuchamos. Buenas tardes. Después de la azotea que nos dimos, ya estamos aquí. Te estaba anotando las preguntas del bloqueo hormonal. Yo se las hice a la doctora oncóloga de la radioterapia. Me dijo que era un cáncer muy pequeño y que no era necesario, como se dice, hacer el bloqueo. Y por eso me propuso a ella de las 5 radioterapias, que de hecho me dijo que soy el primer paciente a nivel nacional que va a ser con 5 radioterapias. Mañana las termino. Hasta ahorita pues vamos bien y algunos malestares pequeños, ardor al orinar, pero ya me dio medicamento. Mañana termino y me va a tener en observación. Sí me comentó porque dice me va a dar de alta ella y me va a regresar acá con Liera. Y me dice, te van a querer hacer esto, pero tú me tienes que enterar. O sea, ella me va a dar el seguimiento que debo de llevar con ella. Por eso sí le hice esa pregunta que usted también me había sugerido. Y eso fue lo que me dijo,
que era muy pequeño el cáncer y que lo podía detectar. Pero de todos modos las anoté para hacerla mañana que me despida de ella. La radioterapia se llama estereopráctica del cuerpo SBRT. Ese es el tratamiento que me dieron de 5 sesiones. Ahí dice que han sido 3 en Inglaterra, 2 en Estados Unidos y aquí el primer mexicano. A ver cómo nos va. Bien, esa era la participación. Y ese es un ejemplo de que no todos los pacientes se tratan de la misma manera, ¿no? O sea, cada paciente puede tener más carga de tumor, menos carga de tumor, y a lo mejor fue por eso que la doctora lo decidió así, ¿no? Entonces, pues no sé si con eso le respondo, José, pero qué bueno que lo menciona también Martín. Yo les digo lo que es así como la norma general, lo que viene en las guías internacionales, pero hay que adaptarlo a cada paciente individual y ya hacer como un traje a la medida de cada paciente en base a las características de ese hombre en particular y de ese cáncer en particular. Doctor Martín, ¿qué gliso le dieron? Salí con 3 más 3, igual a 6. Creo que así es, ¿no, doctor? Sí, 6. Entre más alto sea el Gleason, es más agresivo el tumor. Entre menos alto sea el Gleason, es menos agresivo. Y pues bueno, a veces también con eso se dan tratamientos menos agresivos. Y también tiene que ver el antígeno. Esa plática creo que la tuvimos hace 2 reuniones, ¿no? El cómo escoger qué tratamiento es el que se le da a un paciente y depende del Gleason, sí, depende de cómo está el tacto rectal, si se toca o no se toca y qué tan extenso se toca el tumor, pero también mucho del antígeno prostático que tenga alguien. Entonces, si un paciente tiene Gleason 6, pero tiene 100 de antígeno, bueno, pues es un tumor que está mucho más extendido. Pero si tiene un Gleason a lo mejor 6 y un antígeno no tan alto, digamos un 6, un 8, pues entonces es un tumor que sí está pequeñito y que apenas está empezando muy al inicio de la enfermedad. Muy bien, pues eso era lo que quería hablar acerca del bloqueo hormonal. Traté de apegarme al horario, son ahorita las 8:15. Más adelante, si quieren, volvemos a tomar otros temas. Antes de hablar de lo que mencionaba José de la embolización en el caso del cáncer de próstata, me gustaría hablar del tratamiento estándar, hablar de la radioterapia y hablar de la cirugía. Y después ya pasamos a las otras formas de tratamiento, a los tratamientos no convencionales, pero que también están aprobados para cáncer de próstata, como puede ser la embolización, que es como provocarle un infarto al tumor, porque en los vasos sanguíneos le mandamos algo para que se le haga un coágulo y que no le llegue sangre al tumor, eso se llama embolización. También existe la crioterapia, que es congelar la próstata y destruirla con frío. Existe también el HIFU, que son siglas en inglés de ultrasonido de alta intensidad enfocado en la próstata. Eso por calor se destruye la próstata. Y existe una terapia que me parece como que pareciera del futuro, que es la terapia lumínica del cáncer de próstata. Es muy interesante porque se da una sustancia por la vena que es afín a la próstata, que se activa con la luz. Y entonces al paciente se le pone desde 1 o 2 días antes esa sustancia, se concentra esa sustancia en la próstata y luego cuando ya se le va a dar el tratamiento final, al paciente se le pone una sonda que tiene una fibra óptica y se ilumina con láser desde adentro su próstata para que se active con la luz el medicamento y eso es lo que destruye la próstata. Entonces, diferentes formas de destruir el tumor para con eso controlar la enfermedad. Pero bueno, como dije, eso si quieren lo platicamos en otra ocasión. Ahorita fue hablar de bloqueo hormonal, que es como lo básico del tratamiento de cáncer de próstata, y después hablamos de los otros tratamientos convencionales y después nos vamos a los no tan convencionales. Para terminar, no sé si quieren hacer alguna última pregunta o cerramos ya la reunión. Solamente que pase muy bien el cumpleaños. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias. Gracias por el paseo, gracias por el detalle, por acordarse. Sí, Rubén, lo veo que tiene la mano levantada.
Está en silencio su micrófono. No lo escuchamos, Rubén. Tiene en silencio su micrófono. Píquele ahí. A ver, Listo. Ya. ¿tampoco? Ah, ahorita pues nada más para presentarme, porque me gustó, está muy interesante su plática. Yo soy Teniente Rubén Hernández González y pertenezco también a la asociación. Y me da gusto que en realidad, sí me gustó en algunos, que en realidad anoté aquí, anoté, no sé si de tiempo o mejor para la próxima, a hablar bien de lo que tengo dudas, ¿verdad? Entonces, pues estuvo muy buena la plática, me interesó mucho y es la vez pasada iba a ingresar, pero no pude ingresar porque pues apenas estoy aprendiendo, ya ve la tecnología ahorita y qué bueno que ahorita pues ya pude más o menos y me gustó mucho, entonces ese era todo, doctor, y todo, y para la próxima sí, anoté algunos casos y a ver si para la próxima aprovecho y ya me saca las dudas que tengo yo. Pues muchas gracias y bienvenido, Rubén. No sé si ya los vacunaron a todos ustedes. A ver, levanten la mano quién lo vacunaron ya, porque va a ser más fácil así. Ah, ¿Quién se vacunó o quién no está vacunado? ¿Quién ya está vacunado? Las dos. José La ya uno. levantó la mano, Jesús también. a mí me falta una. Sí, Jaime también ya levantó la mano, Jesús Baiza también. Nosotros entramos con el día 17 de mayo, nos ponen ¿cómo se llama? La cancina, ¿no? A los profes, de una sola emisión. Es que también eso va a permitir, sí, Jaime también levantó la mano, eso va a permitir algún día que nos podamos volver a reunir en persona, ¿no? Que otra vez ya el riesgo de contagio esté bajo y que nos podamos volver a reunir en persona. La verdad que a mí me encantaría que nos reuniéramos en persona. El Zoom nos permitió que siguiera viva esta asociación y ya ve que nos hemos estado reuniendo de esta manera, pero la verdad que no sabe igual. Siempre será... Pregúntele a mi general Rojas cuándo consideran o cuándo es la propuesta para que se inaugure el edificio de la asociación. Aquí ahorita apareció. Ahí probablemente nos podamos reunir. Sí, no sé si me escuche, doctor. Sí, adelante, Arturo. En realidad, yo quería, antes que nada, pues felicitarle que cumpla muchos años más y que Dios lo proteja y lo guarde. Aprovecho también para mencionar que le agradezco a Miguel Rosario por la mención que hizo de mi persona y puntualizar que inicialmente el local de la zona naval se consiguió por su trámite que hizo mi general y en atención a él, se consiguió y posteriormente al percatarme de la importancia de sus pláticas y de este grupo tan fabuloso, pues hicimos lo posible para que se siguieran reuniendo ahí. Ahora, afortunadamente, está en puerta de que en la última semana de mayo nos van a entregar el nuevo edificio. Vamos a contar ahí ya con un proyector que espero nos den el equipo completo. Va a tener aire acondicionado y va a estar muy bien. La capacidad ahí son para 70 personas aproximadamente. Y pues, vamos a hacer lo posible, que yo pienso que no hay ningún problema de pedir la autorización a la asamblea para que, si a usted le parece bien, nos sigan impartiendo sus pláticas ahí en el edificio en el nuevo edificio de la asociación, y pues si pueda acudir el personal de la propia asociación a escuchar las interesantes pláticas que usted nos ha dado. Me parece perfecto. Entonces, excelente. Sí, entonces yo estimo que ojalá ya todos los vacunen ya en un mes máximo, y el edificio nuevo estimo yo que con fecha 1 de junio ya vamos a poder hacer uso de él. Qué bueno. Entonces, está a sus órdenes y pues esperemos que todo salga bien. Pues muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, les agradezco su participación. Somos 12 ahorita, 13 en algún momento, hubo quien entró y salió. Entonces, les agradezco mucho su participación y como siempre nos reunimos en la última semana de mes
el último martes de mes a las 7 de la noche, hora de La Paz. Nos reunimos. Les agradezco mucho. Ahí Bueno, estaremos y nuevamente felicidades. Suerte. Muchas gracias. Felicidades. Felicidades, doctor. Buenas noches. Muchas Buenas noches a gracias. todos los Saludos a compañeros. todos. Buenas noches. Buenas noches a todos, felicidades. Buenas noches. Buenas noches. También tengo una propuesta. A ver, Moni. Tengo una propuesta. El doctor Paredes es estomatólogo y me dice que él puede dar una plática de estomatología para nosotros. No sé qué les parezca. Y lo Bien. agendamos. Él es dentista. Sí, claro. ¿Qué Muy les parece? interesante. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, entonces lo agendo con el doctor Viveros. Saludos y buenas noches a todos. Saludos. Buenas noches, señorita Buenas Mónica. noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas Dios me noches. los cuide. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor.